las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma les presentamos este resumen informativo para esta emisión. No se desconecten porque ya comienzan las noticias aquí en V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Comenzamos nuestra emisión hablando del cumplimiento a cabalidad por parte de la Unidad para las Víctimas con lo ordenado por la Corte Constitucional frente al caso específico de la inclusión de una persona que hizo parte de un grupo armado ilegal. Santiago, ¿cómo actuó la unidad en este tema? Pues mire, Marta, como usted bien lo dice, la Corte Constitucional mediante la sentencia SU 599 de 2019 ordenó incluir a una mujer en el Registro Único de Víctimas y que en el término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia se le prestasen todos los servicios de atención, asistencia y reparación integral al que tienen derecho las víctimas del conflicto en el marco de la Ley 1448. En ese sentido, Marta, la unidad, a través de la resolución número 2017-84336T del 25 de marzo de 2020, dio cumplimiento a esta sentencia proferida por la Corte y ordenó incluir en el Registro Único de Víctimas a esta persona para que accediera a toda oferta institucional. Precisamente en el mes de agosto recibió apoyo psicosocial en 2 sesiones, Marta. Así es. Allí es importante aclarar, Santiago, que la unidad fue notificada del fallo de la Corte hasta el 1 de abril de 2020 por parte del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, para el cumplimiento de la orden, es decir, 6 meses después y no 10 como anunció el juez, tiempo en el cual se ha dado cumplimiento al ordenado por la Corte, además de haber informado al juez en el mes de mayo y de forma escrita el cumplimiento del fallo de tutela a favor de la reclamante. De esta manera, la unidad afirma su compromiso por garantizar los derechos de quienes han sido afectados por el conflicto en el marco de la Ley 1448 de 2011 y seguirá dando cumplimiento a las órdenes del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá con la debida diligencia. Así es, Marta. Y ahora les queremos contar también una noticia muy importante para los sobrevivientes del conflicto, especialmente para los jóvenes, porque la Unidad para las Víctimas le hace un llamado a los jóvenes mayores de edad víctimas del conflicto que tienen constituido con la entidad encargo fiduciario como medida de indemnización en el marco de la Ley 1448 para que se comuniquen con la entidad a través de las líneas telefónicas oficiales para hacer efectivo el pago de estos recursos de indemnización. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego, bienvenido. Marta, Santiago y oyentes, con el fin de avanzar en la reparación integral a las víctimas del conflicto, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, anunció que la entidad adelantará una jornada para que los jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad, que tienen constituido su encargo fiduciario y que no han actualizado el documento de identidad ni sus datos de contacto, lo hagan para dar inicio al proceso de pago y puedan adelantar sus trámites. Iniciamos desde la Unidad para las Víctimas la jornada de contactabilidad. ¿Qué queremos? Que los jóvenes que tienen los recursos en el encargo fiduciario reciban estos dineros. ¿Cómo lo hacemos? Que actualicen a través de nuestra página los documentos de identificación, donde nos demuestren que ya tienen los 18 años. Nosotros hacemos la contratación a través de la Red Nacional de Información y ya tenemos en estos momentos 3.000
casos que ya están en el banco. Estamos esperando es tener actualizada la información frente al documento de identificación, la cédula de ciudadanía. Tenemos 4.485 casos, de los cuales ya 3.000 están en el banco. ¿Qué necesitamos? Que esos recursos los reciban las víctimas. Los invitamos a que estén a través de nuestra línea telefónica 018-911-119 y también a través de un correo que es documentación@unidadvictimas.gov.co y puedan anexar su documento. Con eso, nosotros hacemos el trámite interno y procedemos a la colocación del giro correspondiente. Asimismo, reiteró el llamado a los beneficiarios de estos encargos fiduciarios a que hagan un uso adecuado de estos recursos. Tenemos una meta, generar más de 30.000 encargos fiduciarios, de los cuales ya llevamos 17.000, pero necesitamos que cobren los encargos fiduciarios y necesitamos que esos recursos le puedan llegar a las víctimas, a los jóvenes que tanto lo están necesitando, para que puedan iniciar una carrera universitaria, técnica o tecnológica, o puedan invertirlos en proyectos productivos que ya ellos pueden tener en sus momentos. El director de la Unidad para las Víctimas aseguró que la Dirección de Reparación continúa trabajando de la mano de las víctimas para avanzar en la ruta de reparación integral. También recordó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego, por la información. También les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se reunió con la Defensoría del Pueblo para analizar las alertas tempranas y así lograr un trabajo conjunto con esta entidad y atender las emergencias que afectan a la población en el territorio nacional, especialmente a las víctimas del conflicto. Esto dijo el director Ramón Rodríguez. Tuvimos una reunión con la Defensoría del Pueblo, con el doctor Ricardo Arias, el delegado para el sistema de alertas tempranas, con un propósito: la articulación de la información entre la Unidad para las Víctimas, la información que tenemos nosotros a través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, los enlaces que tenemos en el territorio, en las 20 direcciones territoriales, cómo se articulan también con esos defensores que se tienen en el territorio, con un propósito: trabajar en los temas de prevención, en los temas de atención de las emergencias humanitarias y también lograr que esas alertas tempranas tengan un seguimiento y un propósito final, que es evitar hechos victimizantes, pero también propiciar todos los espacios de atención a las víctimas a través de los planes de contingencia. V Radio. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En el comité directivo, donde se dieron cita los directores territoriales de la Unidad para las Víctimas para fortalecer los procesos de atención, asistencia y reparación integral, tuvimos la oportunidad también de hablar con la directora territorial de la región Urabá-Darién, quien nos contó sobre el trabajo que se hace en esta región para evitar el fraude en los procesos con las víctimas. Escuchemos. A pesar de que estamos con esta problemática del COVID-19 que ha afectado tanto mundial como nacionalmente, la unidad ha venido trabajando. En la segunda estrategia tuvimos también los mismos inconvenientes, pero hoy, gracias a la orden presidencial del regreso progresivo y que ya estamos haciendo jornadas presenciales con todos los protocolos de bioseguridad, nos encontramos entregando cartas de dirección por ruta general, en unos montos muy importantes para la población víctima de la zona del Urabá y del Darién. Hay que tener en cuenta que la Dirección Territorial Urabá-Darién tiene muchos sujetos de reparación colectiva, entre los cuales tiene étnicos, no étnicos y tiene una asociación. Con los étnicos venimos avanzando, la idea es que vamos a tener, pensamos en tener un cierre de uno de ellos, pero seguimos trabajando a pesar de la virtualidad y de la pandemia como tal. Y en esos momentos estamos en territorio en lo que son los sujetos no étnicos, en la parte de Acandí, Río Sucio y Carmen del Darién. Seguimos trabajando e implementando las acciones que se encuentran en esos PIRS. La territorial tiene muchas expectativas con muchos cierres de sujetos de reparación colectiva, porque inclusive estamos notificando más sujetos. Tenemos demasiadas
víctimas, el porcentaje que hay, a pesar de que es una región tan pequeña con 14 municipios, tiene un porcentaje alto de población víctima. Seguimos trabajando, seguimos entregando cartas de indemnización por vía administrativa, muchas ayudas humanitarias que se adelantaron por este COVID-19 y trabajando intensamente con los sujetos de reparación colectiva. Pues por su parte, Víctor Mosquera, director territorial de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Cesar y La Guajira, habló sobre los avances en reparación colectiva en esta región. Por primera vez en nuestra territorial y especialmente en nuestro departamento de La Guajira vamos a protocolizar el primer PIR de un sujeto étnico indígena en nuestra territorial. Se hará con la comunidad guayú de Nuevo Espinal. Adicionalmente esperamos avanzar, ya logramos validar el documento de caracterización del daño con gran parte de nuestra comunidad yucpa y asimismo esperamos poder seguir avanzando con la consolidación del proceso que nos lleve a la protocolización del PIR de nuestra querida comunidad cancuama de las estribaciones de la Sierra Nevada en el municipio de Valledupar. El proceso de reparación colectiva en el municipio de Pailitas en estos 2 últimos años hemos podido consolidarlo. Tenemos la apuesta de que este año logremos el cierre exitoso, victorioso, con este sujeto de reparación colectiva que ha sentido el abrazo cálido de la institucionalidad y especialmente de la unidad para poder materializar ese cometido de la reparación de esta comunidad que fue tan golpeada, tan duramente golpeada por el conflicto armado. Afortunadamente, las estrategias diseñadas por la unidad logró capitalizar que a través de los diferentes canales telefónicos, medios digitales, siguiéramos y continuáramos con la atención, suscitándose incluso unos niveles de atención más altos que los que generalmente se hacían de manera presencial. Nosotros en nuestra territorial estamos atendiendo alrededor de entre 4.800 y 5.000 víctimas a la semana, lo que quiere decir que hemos sido efectivos a través de las estrategias que se han implementado y diseñando, y obviamente hemos venido avanzando en compañía de los alcaldes para poder lograr nuevamente reaperturar los centros de atención y los puntos de atención y de esta manera continuar con ese gran cometido de atención que merecen nuestras víctimas. Vamos ahora al departamento del Tolima con más noticias desde las regiones. Con la asistencia de los representantes de las mesas de víctimas de Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco, que conforman la subregión sur del Tolima, se cumplió el segundo de los encuentros para el fortalecimiento de la participación de las víctimas en los municipios PEDET, una actividad articulada entre la unidad y la Agencia de Renovación de Territorio ART. Los detalles con William Peña. Además de revisar los avances de las iniciativas que se formularon para esta subregión en los programas de desarrollo con enfoque territorial, el encuentro con los representantes de las víctimas tuvo como principal objetivo motivar la participación de las comunidades en la implementación de los procesos. Gisela Vargas González, representante de víctimas de Planadas, así reconoció el ejercicio. Yo creo que el trabajo más grande que se ha visto hasta ahora es tratar de vincular ideas y un apoyo colectivo, pero realmente hay que resaltar de que hay un gran trabajo y más que todo la pedagogía. En el Tolima se desarrollan 1.168 iniciativas PEDET que beneficiarán a más de 31.000 víctimas de estos municipios. En la línea directa de la Unidad para las Víctimas se trabajan 29 iniciativas relacionadas con paz, convivencia y reconciliación, labor que se articula con las mesas municipales de víctimas, según lo señalado por Aura Elena Acevedo, directora de gestión interinstitucional de la entidad. El balance ha sido muy importante. En este momento nosotros hemos logrado que las diferentes mesas de participación y los diferentes representantes garanticen y participen activamente en la construcción de los procesos de la Unidad para las Víctimas. Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio José Archila, aseguró que todo lo que se hace en el marco de los PEDET tiene un sentido reparador para las víctimas. En estas regiones están 1 de cada 3 de las víctimas. En estas regiones 1 de cada 2 personas se ve a sí mismo como una víctima. Al finalizar los 2 días del encuentro, los representantes por cada municipio acordaron elaborar un plan de trabajo, documento que debe relacionar las acciones en las que las mesas de víctimas podrán participar y las que deben ser coordinadas con los grupos motor para la implementación de los PEDET. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
La Unidad para las Víctimas abrió un espacio para buscar mayor participación para los afectados del conflicto en la subregión de la cuenca del Caguán y el Piedemonte caqueteño en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET. La información con Indira Lorduy. Durante 2 días se llevó a cabo el encuentro para el fortalecimiento de la gestión participativa de las víctimas en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET con la subregión Caguán y Piedemonte caqueteño en el sur del país. La directora territorial para los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López, dijo al respecto. Durante 2 días, esta subregión que reunió aproximadamente a 85 víctimas del departamento del Caquetá y del municipio de Algeciras Huila, estuvieron interactuando con altos funcionarios de la Unidad para las Víctimas, del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y de la Agencia de Renovación del Territorio ART para conocer de primera mano los avances en materia de infraestructura y a nivel social que se han obtenido en este año 2020 y lo que se proyecta a futuro en el pilar 8 del PEDET. Luego de haber participado de varios talleres y conversatorios, las víctimas trabajaron en la elaboración de un documento como producto del evento, el cual marca la ruta a seguir de su trabajo en beneficio de la población afectada por el conflicto. Cecilia Rodríguez, de la Mesa de Víctimas, dijo en relación al encuentro. Es muy productiva, ya que nosotros, por ejemplo, como integrante de la Mesa de Víctimas, no llevo 1 año, soy nueva, desconozco mucha normatividad. Estuvo muy interesante la capacitación porque aprendí mucho de lo que tiene que ver con la política pública. También se me aclararon muchas dudas que desconocía. La actividad estuvo presidida por el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien explicó que estos espacios fortalecen a los líderes en las subregiones en relación con las iniciativas PEDET, brindándoles herramientas para que participen activamente de los diferentes procesos. La subregión del Caguán y Piedemonte caqueteño agrupa a los departamentos de Huila y Caquetá, con 17 municipios. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. Y en Urabá, la unidad entregó insumos a 2 instituciones educativas del municipio de Carepa para mejorar el ambiente de enseñanza. Esto en el marco del plan de retornos y reubicaciones. La nota con Claudia Joana Torres. Reciban un saludo cordial. Les cuento que en las instituciones educativas de La Yaya y 25 de agosto de los corregimientos del Silencio y Piedras Blancas recibieron escritorios, sillas, ventiladores de techo, entre otras dotaciones y mobiliarios que permitirán recibir a los estudiantes en un óptimo ambiente escolar, como lo reafirma Guadalupe Herrera Olaya, secretaria de Educación del municipio de Carepa. Hoy muy complacidos y agradecidos con la unidad de víctimas a nivel nacional, regional, porque hemos recibido todos estos implementos educativos para 2 grandes centros e instituciones educativas que son 25 de agosto, La Yaya y Piedras Blancas. Con esto mejoraremos la calidad de educación, los ambientes educativos, el agrado de los niños llegar a su institución donde van a tener los implementos para desarrollar sus actividades en su jornada escolar. Muy agradecidos y esperamos y confiamos que sea de la mejor manera aprovechados por todos los niños y las niñas de nuestro municipio. Las dotaciones, que representan una inversión de 100 millones de pesos, fueron entregadas a través de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario durante la visita de la subdirectora de Prevención y Atención a Emergencias, María Cristina Carreño, de la Unidad para las Víctimas. Estamos en Carepa entregando 2 dotaciones para 2 instituciones educativas en el marco de los planes de retorno. Estos son esquemas especiales de acompañamiento. Todas estas actividades las hemos hecho dentro del marco del Plan Padrino, que busca potencializar todo lo relacionado con las intervenciones que hace la unidad en las diferentes regiones del país. A través de estas acciones enmarcadas en la ruta de retornos y reubicaciones, la Unidad para las Víctimas le cumple a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Desde la territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres.
En Jericó, Antioquia, también se entregó dotación escolar para instituciones educativas en el marco del Plan de Retornos y Reubicaciones. La nota con Sandra Cruz. Con el objetivo de fortalecer el Plan de Retornos y Reubicaciones, más de 200 familias víctimas del conflicto armado en 2 veredas, Castalia y Las Playas en el municipio de Jericó, recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas dotación escolar, elementos con los que buscan la permanencia de los niños y niñas en la escolaridad. Adicionalmente, espacios dignos y cómodos para toda la comunidad. Escuchemos a David Alonso Salazar, alcalde del municipio, quien se refirió a ello. Recibiendo por parte de la Unidad de Víctimas del departamento una dotación que podría decirse que es para los niños, pero no, es en general una dotación para la comunidad en general. Porque si bien los niños la van a usar, los padres de familia también y la comunidad en general lo van a usar, lo van a utilizar, porque es que la escuela es el sitio de encuentro de toda la vereda. Aquí hay reuniones de acción comunal, aquí hay reuniones de otras empresas socializando proyectos y demás. Y ese punto de encuentro que es la escuela, pues lógicamente tiene unos elementos que si bien sirven para los niños, sirven para toda la comunidad, las sillas, los escritorios. El agradecimiento a la unidad es porque se fija en los niños y en la educación, pero también se fija en el resto de comunidad que son beneficiarios con esta clase de dotaciones que tenemos. Por su parte, Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, aseguró durante la entrega que la población afectada por el conflicto armado continúa recibiendo beneficios por parte de la entidad para asegurar su permanencia en el campo. Esta dotación escolar que se le entregan hoy al municipio de Jericó en estas 2 veredas le apunta al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas retornadas en el marco del plan de retorno. Esto es muy importante porque vuelven a soñar, vuelve la esperanza de las víctimas. En Colombia, la Unidad para las Víctimas entrega cerca de 2.500 esquemas especiales de acompañamiento a familias víctimas del conflicto armado, de los cuales en el mes de octubre en Antioquia se beneficiaron los municipios de Alejandría, Jericó, San Rafael, San Carlos, Caucasia, Nechí, El Carmen de Oral, Carolina del Príncipe y El Peñol. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Y en V Radio, más noticias de la Unidad para las Víctimas en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Una completa dotación escolar entregó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Territorial Sucre a la institución educativa Berlín, sede Palitos, en el corregimiento de Palitomonte, municipio de San Onofre, como parte de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el marco del Plan de Retornos y Reubicaciones. Para Isaac Hernández, director de la unidad en Sucre, esta entrega representa el compromiso decidido desde la territorial con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en esta zona del departamento. Durante la entrega del mobiliario, se solicitó a los padres de familia presentes, docentes y directivos la importancia del buen uso de estos implementos y el cuidado que se les debe tener para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Esta historia que les cuento es algo fundamental, donde recuerda a la gente y no hace sino llorar, pero da resignación con mucha fe y esperanza, historias que sucedieron en el aro y en la granja. Estas son las notas de la memoria que evoca Edilson Espinosa, tejedor del sujeto de reparación colectiva en La Granja, corregimiento de Ituango, quien expresó a través de sus canciones la resiliencia de los habitantes que en algún momento les tocó vivir en carne propia la violencia. Uno de los espacios propicios para ello fue el diagnóstico del daño, una de las fases de reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. V Radio. Finalizamos V Radio. Los invitamos a conocer estas y más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta luego, Marta. Feliz día. Feliz día, Santiago, y feliz día para todos los oyentes. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.